todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero hablarles desde una perspectiva psicoanalítica, pero también un poco filosófica y teológica sobre lo que es el duelo, principalmente, ya que estamos en estas fechas donde pues, se celebra o se rememora a las personas ya fallecidas, las que han dejado este mundo. Entonces quiero tocar un poco el tema del duelo desde perspectivas freudianas, kenianas, un poco winnicottianas también, y después vamos a ir avanzando un poco más a la parte filosófica y teológica, y también un poco sobre, tocar un poco sobre los temas de primeros auxilios psicológicos. Entonces, para empezar esto, quiero empezar hablando del manejo del duelo y la pérdida desde la perspectiva freudiana, ya que él, en su ensayo de 1917 de Duelo y Melancolía, pues plantea que la pérdida de un objeto amado, es decir, una persona o objeto al que se le observa como ideal o de gran cuidado, pues lleva al yo a tener que desprenderse de esa inversión libidinal que tenía en ese objeto. Esto es muy, muy importante porque en este tránsito la persona en duelo pues revisita recuerdos, expectativas, fantasías, hasta que gradualmente acepta la realidad de la pérdida. Esta liberación pues permite que se libere la libido y pueda reinscribirse el sujeto en la vida. El duelo normal para Freud de esta forma pues es esto, un dolor intenso, trabajo psíquico de retirada de la inversión libidinal, reorganización del yo, reconstrucción de la vida eterna, de la vida interna. Entonces, aquí hace un énfasis muy importante porque en ese mismo artículo habla sobre la melancolía y la melancolía es una forma patológica de ver el duelo. El objeto perdido no solo se ha perdido en el exterior, sino que se ha incorporado al yo, de modo que la sombra del objeto ha caído sobre el yo, y el sujeto se identifica con ese objeto perdido, de modo que la pérdida se convierte en una pérdida del yo, y el superyo se erige con severidad implacable. Freud abre así un marco pues, muy interesante, especialmente conceptual para entender la pérdida, duelo, la melancolía, estas inversiones libidinales, identificaciones con los objetos, y nos habla sobre el duelo consciente frente a las pérdidas inconscientes. Pero también tenemos que pensar que estas conceptualizaciones pues dejan algunos huecos. Por ejemplo, no nos detalla tanto la dimensión relacional temprana, el papel del ambiente, la madre, la figura del sostén, y por eso es que Klein y Winnicott pues entran en esta teoría también del duelo y de la pérdida para enriquecer un poco más y comprender más qué ocurre en la psique de las personas. Klein, pues recordemos que ya trabajó la teoría, o se le conoce por la teoría de las relaciones de objeto, pues nos habla de las posiciones esquizoparanoides y de la posición depresiva, aportando en ese punto que el duelo implica no solo la pérdida de un objeto externo, sino también la de los objetos internos. En su formulación, la pérdida activa, real o fantasía del objeto amado, y a veces odiado, pues revive procesos tempranos de ambivalencia, agresividad, culpa y finalmente reparación. En estos casos, pues también escribe que en el duelo, pues el individuo pues puede enfrentarse frente a una lucha que intenta restablecer este objeto perdido, o este objeto amado perdido, y lo busca en otros objetos, intentando encontrar objetos que le hagan recordar esos buenos padres. La paradoja que ella plantea es que cuanto más se necesita el apoyo interno al enfrentar una pérdida externa, los objetos internos también se sienten destruidos, de modo que el trabajo de duelo pues también requiere reconstrucción simultánea de los objetos internos y del vínculo con el objeto externo. De esta forma, en su visión de la posición depresiva, que incluye la culpa, reparación y ambivalencia, pues ella menciona que es clave para el duelo auténtico. El sujeto reconoce en su fantasía haber intentado atacar al objeto, siente culpa, desea reparar, y el objeto sobrevive a ese ataque, que es lo más importante, que el individuo se dé cuenta que el objeto ha sobrevivido pese a esas fantasías agresivas. Y esa supervivencia del objeto permite al sujeto establecer una relación real con el objeto y experimentar así su pérdida. Si no ocurre esta fase, el duelo puede quedar obstruido, convertirse en melancolía o en un no duelo, donde ya estaríamos hablando de posiciones ya más esquizoparanoides, que es cuando también ocurre que algunas personas quizás no sienten el dolor inmediatamente tras la pérdida. Empiezan a reírse, pueden comportarse eufóricos, pueden comportarse como si nada hubiera pasado, pero en el fondo la psique está sufriendo de tal forma que ha generado tantas defensas que no se percibe ese dolor. Y es donde ocurren pues, estas compulsiones que llegan a ocurrir, porque ciertas personas en momentos de gran tristeza por una pérdida, pues pueden llegar a cometer ciertos actos que no hubieran cometido si hubieran sido como conscientes. Y Klein extiende, por lo tanto, la visión de Freud hacia la dimensión interna, fantasmática, relacional y temprana. De esta forma, el duelo no es solo asunto adulto, sino que tiene raíces infantiles muy profundas de la temprana edad. Y
Metiendo después a los postclinianos, es decir, hablando con Winnicott, pues Winnicott nos aporta otro matiz aún más enfocado en la experiencia relacional y en el desarrollo del self frente a la pérdida y la separación. Para Winnicott, la capacidad de lidiar con pérdida o de estar solo, lo cual está pues, íntimamente relacionado, se funda en que el infante haya recibido un ambiente suficientemente bueno, en el que la figura materna o cuidante haya ofrecido contención o holding, una presencia, y también haya permitido que el niño experimente separación sin un colapso. Winnicott, en su texto sobre las discusiones del duelo y la melancolía en la infancia, pues afirma que la capacidad de llorar también implica madurez, no es algo propio del infante inmediato, ya que el infante o el niño no dispone aún de la capacidad de simbolización y de resignación que el duelo exige. En su abordaje, la pérdida del objeto externo se vuelve soportable en la medida en que el niño ha podido internalizar la presencia contenedora del otro, y de esa forma ha podido experimentar la separación sin destrucción. Esto también permite que se pueda jugar en el espacio transicional y crear un self suficientemente firme, estable. Entonces el duelo también puede ocurrir con recursos internos, no quedar atrapado en regresión o colapso. O sea, es muy importante que se tenga, que ese niño sí tenga un holding adecuado, que sí sepa estar solo en presencia de otros para que las pérdidas no las pueda o no las sienta como que se han destruido y que han dejado de existir completamente y entonces se sienta vacío. Winnicott ve el duelo no solo como una renuncia, sino como señal de desarrollo del self. La persona que logra enfrentar o internalizar al otro ha integrado también la pérdida, ha avanzado hacia su autonomía. Y cuando esa base está fallida, la pérdida puede dejar al sujeto en un estado de orfandad interna, de fragmentación, de dependencia no simbolizada. Así pues, si logramos como integrar a estos tres autores, podemos decir que el manejo del duelo se despliega en tres dimensiones complementarias: la labor de separación y liberación libidinal, de la que nos habla Freud, la reconstrucción interna de objetos, la ambivalencia, la culpa, la reparación, esa aceptación de los objetos por parte de Klein, y la internalización del otro, que es también la contención ambiental, la capacidad de soportar la pérdida. Tenemos a Winnicott. Y en la práctica, pues esto significa que el acompañar a un sujeto en duelo, pues se debe considerar si esta persona ha reconocido la realidad de la pérdida. Muchas personas pueden tener esta fantasía de que la persona perdida no se ha ido realmente, que solo se fue, pero va a regresar. Pueden negar esa pérdida porque son momentos tan dolorosos que se requiere de estas defensas, de estas construcciones para poder estar, pues, poder soportar las pérdidas, para poder sobrevivir ante estas pérdidas. Entonces también pues tenemos que preguntarnos si se ha permitido la retirada de la inversión libidinal. Obviamente no le vamos a preguntar esto al paciente o a la persona, pero sí tenemos que estar nosotros conscientes de cómo se está comportando esa persona. Hay que explorar las fantasías agresivas, la ambivalencia, la culpa, si ha habido una necesidad de reparación. Algunas personas se pueden reparar cosas, objetos, especialmente objetos que les fueron regalados por esa persona perdida o referentes a esa persona. También se trabaja en el ambiente interno, la capacidad del autosostén. Se hace mucha labor de contención, de internalización de la presencia. Se busca que uno forme ese vínculo bueno de presencia en esos momentos críticos. De esta forma, pues, podemos integrar las tres teorías en una práctica clínica. Pero también es importante subrayar que para todos ellos, el duelo no es simplemente volver a la normalidad de antes, sino implica un proceso de transformación y de organización psíquica. Freud decía que al concluir el duelo, la libido ha sido liberada y ha vuelto a ser investida. Klein muestra que al reconstruir el objeto interno se alcanza una nueva relación consigo mismo y con los demás. Y Winnicott sugiere que se consolida el self, que puede jugar, amar, crear y separarse. En ausencia de un proceso sano, el duelo puede devenir en melancolía, en congelamiento, en una vulnerabilidad mucho mayor. Y, por ejemplo, de hecho, en el estudio de la depresión infantil y del apego, se ha observado que la falta de contención temprana sí lleva a una peor elaboración del duelo. Y esto pues también se ve reflejado en cómo los niños pueden percibir las pérdidas imaginarias, es decir, cuando los dejan en la escuela y creen que han sido abandonados, que no van a regresar por ellos. Eso para ellos es una pérdida, la pérdida de ir a un lugar y creer que están abandonando su hogar. Esos son ejemplos claros y que si no se logran contener, si no hay un acompañamiento correcto en el desarrollo del niño, pues sí vamos a empezar a ver que se va permeando esta carencia en la psique de los niños. Y esto pues nos lleva también al tema de la orfandad. Aquí entendiendo orfandad como la pérdida de uno o ambos cuidadores primarios y también como simbólica. La sensación de no tener un referente contenedor también puede ser la ruptura del vínculo que sustenta la vida psíquica.
Desde la perspectiva de Winnicott, la orfandad temprana es una experiencia que también pone en crisis la base del holding y el ambiente transicional. O sea, que señala que cuando el niño se siente solamente abandonado por la madre o figura de sustento, o sea, no solamente físicamente, o sea, que no existe, sino que emocionalmente, estando ese cuidador, pero no está como presente emocionalmente, pues aparece lo que se ha llamado el colapso de la orfandad. Por ejemplo, se puede decir que hay pacientes que pueden llegar a recordar cosas como que, que hay espacios donde está la mamá, pero la mamá se olvidaba de uno, no había un alivio cuando esta figura llegaba, o sea, el papá también puede estar ahí, pero no aparecía, desaparecía de la escena. O me han dejado solos con mis padres. O sea, idealmente un niño podría decir, me están dejando solos con mis padres. Debería haber una especie de confianza en eso. Y al contrario, eso los deprime, se sienten angustiados, saben que no les van a hacer caso, porque pues sí pudieron haber sufrido diversos traumas en la infancia. Y esta sensación de orfandad no es simplemente una palabra, una frase tan fuerte como me quedé sin padres, sino que fui dejado sin presencia contenedora, sin una gestión, sin alguien que me sostuviera cuando yo no podía sostenerme. Esto lleva entonces a la internalización de una figura materna hostil. Y no solo, o sea, cuando decimos hostil es despiadada, ausente, y lo que también pues provoca ya sea que el paciente haga un falso self para colocarse esas máscaras y poder sobrevivir, y también pues a fin de cuentas esa máscara pues va a ser muy endeble a lo largo de las diferentes experiencias fuertes que pueda pues presentar el paciente y no poder desarrollar una psique lo suficientemente fuerte para poder pues enfrentarse a las durezas de la vida diaria. Entonces, Winnicott pues, nos habla de esa orfandad como una experiencia de corte, como una ausencia de la figura de contención que permite la diferenciación y también la continuidad de ese self que se requiere pues, robustecer. Pero se robustece el falso self y no un verdadero self. Se encuentra entonces, este niño va creciendo y se va ocultando a través de estas capas que le van a dar cierta falsa contención, pero que lo van a hacer sentir como seguro. Y aquí pues también no solamente Winnicott, o sea, Winnicott se habló mucho de la perspectiva del holding, pero también Klein, que abordó mucho el tema del psicoanálisis en niños, pues aborda también la orfandad en un ámbito también más simbólico y, por así decirlo, fantasmático. La muerte o ausencia del objeto primario, pues evoca también ¿cómo se dice?, supervisión de fantasías, supervisión de esas fantasías persecutorias, de culpa, de abandono, de odio, y enseguida el niño siente que ha destruido ese objeto o que el objeto ha muerto por su culpa. Y esto es algo que ocurre mucho en estos niños que creen que un bebé de pocos meses o años y se enoja con el pecho, es decir, con la madre, y luego va a sentir inconscientemente pues de que dijo, chindo, no, ya maté a la madre porque me enojé con ese pecho y no me va a dar de comer. Y son angustias que van evolucionando. Pero en la teoría de la posición depresiva esta pérdida se activa ante la pérdida del objeto bueno. Y el niño se enfrenta no solo a la pérdida de la madre, sino al temor de haberla destruido y a la necesidad de repararla, que es lo más importante. En la posición esquizoparanoide, el niño se enfrenta a la pérdida, pero si luego se siente que ese objeto va a regresar para castigarlo, de que hay una paranoia de que el objeto va a regresar, de que todo lo malo que tenía el niño va a perderse, o más bien lo va a reatacar. Y en la posición depresiva, no, el niño acepta que se ha perdido, pero teme que se perdió por completo. O sea, que sea su fantasía de que atacó y lo destruyó y realmente no pasó nada en el mundo como el real. Pues esto es lo que le provoca entonces pasar a la parte de la reparación, de querer reparar lo que cree haber dañado. Y eso es la parte más importante porque quiere decir que entonces ya está habiendo una evolución psíquica en estas personas. Entonces, la orfandad interna también no solo es la pérdida del otro externo en la realidad, sino también la pérdida del objeto interno bueno. Por eso Klein escribe que en el duelo del adulto se reviste o nos regresa a experiencias de dolor que se han perdido en la infancia también. Así entonces la pérdida o la orfandad para Klein pues es doble. Hay la realidad de la pérdida más la fantasía de haber pues, destruido ese objeto, más la necesidad de reparación. Pero ¿cómo reparas algo que realmente se ha ido? Esa tarea no se realiza. El individuo queda preso en estados de melancolía, de dependencia infantilizada o de un funcionamiento rígido. Y también ha habido otros autores que han estudiado la orfandad en términos de apego, la separación, la privación, el desarrollo de la deprivación, de la deprivación y de la depresión como tal. Entonces, en todos sus enfoques, la orfandad no es solo la ausencia real del cuidador, sino también la ausencia de una función de cuidado. Y como decía Winnicott, de una contención que permita al niño construir pues, un mundo interno estable.
En la clínica, la experiencia de la orfandad puede manifestarse como un vacío existencial, una dificultad para establecer vínculos, sensaciones de no habitar un hogar interno, una búsqueda constante de otro que colme la falta, o una estructuración de un falso self, como ya mencioné, que sobrevive sin un auténtico self, que es lo más importante. Queremos llegar a ser auténticos en nuestra forma de vida. Por eso, Winnicott hace hincapié en que la capacidad de estar solo se ve comprometida cuando hay una orfandad no resuelta, porque es muy importante estar solo en la presencia de otro. Pero si no se puede estar solo, ni siquiera en la presencia de otro, menos se podrá estar solo cuando ese otro ya no esté. Así, esta conjunción de duelo, pérdida y orfandad, pues hace mucho, siento que hace hincapié en algo muy importante que vale la pena tocar, que es los primeros auxilios psicológicos. La teoría psicoanalítica en realidad no toca o no habla directamente de este tipo de estrategias para pues abordar estos temas que luego pueden llegar a ser muy difíciles, que sean en momentos de contención, momentos de desastres, cuando se requiere a pues, alguien que sea capaz de escuchar, no solamente decirle sí, todo va a estar bien, no te preocupes, ya después todos hemos pasado por lo mismo. No, estos son pues meras formas completamente antiempáticas para abordar estos temas. En el sentido contemporáneo de las intervenciones de emergencias, catástrofes o crisis, pues es muy importante, creo que, integrar estos marcos desde una perspectiva también psicoanalítica. Al final de cuentas, el psicoanálisis pues, es el análisis de la mente, y esto pues tenemos que tener herramientas para en momentos de contención o momentos de que se requiera una contención, pues podamos poder abordarlos correctamente no solamente con pacientes, sino también en momentos importantes que sean fuera del consultorio. De esta forma, los primeros auxilios psicológicos pues, pretenden ofrecer una estabilización emocional, una escucha, una normalización de reacciones de estrés y pérdida, y por lo tanto un apoyo que no solamente es en ese momento, sino que ese apoyo se puede expandir a más horas, más días o semanas, dependiendo del dolor que se esté viviendo frente a un evento traumático o una pérdida. Así, pues si juntamos lo que hemos hablado del psicoanálisis, lo que han dicho estos autores tan importantes en la teoría analítica, pues primero tenemos una fase aguda de la pérdida o trauma, y aquí necesitamos un ambiente que sostenga a esta persona, un holding, diría Winnicott, de modo que el individuo no quede ahí flotando en una sensación de abandono, que todo se ha perdido, que ya no vale la pena vivir. También, en segundo lugar, es importante permitir la expresión de sentimientos ambivalentes, de agresividad, hacerle notar a esta persona que se vale estar enojado con lo que ha pasado, que va a haber sentimientos de culpa, de miedo, de incertidumbre, y no tenemos que censurar inmediatamente todos esos sentimientos, sino que tenemos que dejar que también se descarguen, pero que se descarguen de forma correcta, no que se desborde. Así llegamos a la parte de facilitar esa confrontación de la realidad psíquica, de la pérdida real, sin tampoco precipitar o querer buscar una solución inmediatamente, sin haber acompañado un trabajo de separación gradual en el que la parte interna se va conectando con la parte externa y uno se va dando cuenta de todos estos cambios que están como pues sobreviviendo o que se están viviendo a lo largo de este trauma. Así podemos ayudar a que el individuo no se quede atrapado en esa orfandad, en la pérdida de la figura contenedora, ofreciendo también nosotros una presencia sostenida, ser un vínculo terapéutico o comunitario, porque generalmente se requieren a veces este tipo de presencias de personas con esas capacidades durante situaciones de grandes desastres. Y esto pues, permite también crear una especie de microambiente suficientemente bueno para estas personas. Y así podemos entonces ofrecer un espacio seguro, permitir a esas personas expresar temor, tristeza, culpa, validar que la reacción de todo lo que están sintiendo va a ser humano. Tenemos que normalizar que el duelo y la pérdida pueden implicar también regresiones a momentos previos al momento en que está ocurriendo, y esa regresión puede llegar incluso hasta momentos de la infancia. Aceptar que también va a haber ambivalencias de amor, de odio, de momentos de efusividad que van a contrastar bastante con los momentos de dolor y de tristeza intensa, impulsos agresivos, obviamente, y tenemos que entonces, lo que sí tenemos que evitar es evitar que ocurra esa patología inmediata, y por eso tenemos que estar atentos a esos señales de bloqueo, de melancolía, de disociación que puedan presentar estas personas, facilitar la ayuda profesional también a mediano plazo. En estos primeros auxilios, por lo tanto, la figura del contenedor importa mucho, y por eso me encanta también ahorita actualmente leer a Winnicott, porque habla de esa perspectiva ambiental como muy práctica y que resuena perfectamente con todo pues lo que conlleva poder tener un buen desarrollo, tener ese holding. Entonces, estas personas, estos interlocutores, estas contenedores, pues no deben actuar como salvadores omnipotentes. Tampoco tienen que imaginar que van a salvar y que van a hacer sentir bien a todas estas personas que están sufriendo, porque no es un proceso tampoco ni inmediato, ni algo que se pueda resolver
pues para todos de la misma forma, sino que se tiene que ser una presencia suficientemente buena, o sea, no se tiene que ser perfecta. Y esto implica que se tiene que escuchar sin juzgar, sostener sin desbordarse. Si lo viéramos como un poco con la teoría inglesa, kleniana, pues es importante que el sujeto pueda poner en palabras, o sea, recordando también a Freud, en poner en palabras, eh, y si no se puede, pues al menos simbolizar lo que está sintiendo para que puedan emerger estos sentimientos. El decir, yo pensé que lo destruí, yo siento la culpa de que esto lo provocó, yo temo que no lo merezco o tal vez sí lo merezco, cómo voy a seguir sin él, sin ella, sin esto que se ha perdido. No permitir que se bloquee, que quede en un estado de silencio absoluto, diría yo, sino que sí se logre, pues ir generando estas palabras, que la palabra va a ayudar a pensar a las personas. Así, recordar que el duelo pues, es un trabajo psíquico, por eso es también muy cansado. A veces uno dice, pero si nada más estuviste recostado ahí pensando, recordando. Pues sí, pero la mente está trabajando muy fuerte por intentar también contenerse ella misma. Esa contención no significa entonces evitar el dolor, sino permitir que el dolor transite, que la libido se reorganice. Así los primeros auxilios psicológicos pueden considerarse una especie de holding de emergencia, porque también puede haber pacientes que lleguen al diván, se recuesten y empiecen a llorar y uno no sepa por qué está pasando eso. Sí hay que darles un espacio para que piensen, pero después podemos intentar entablar una conversación sobre qué es lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo, no querer interpretar en esos momentos, sino intentar entender lo que el paciente está sintiendo. Así, para el proceso del duelo que se tiene, pues hay que entender que la trayectoria a lo largo de este proceso de duelo, pues va a ser variable para todos, ¿no? El duelo no tiene una etapa exacta de cuántos días, de cuántas horas, de cuántos meses va a durar. Va a depender también de mucho, mucho de también el vínculo que se tenía con este objeto. Y también se vale buscar objetos seguros que nos recuerden a esas pérdidas. Entonces, creo que por eso es muy importante tener en cuenta que actualmente puede haber muchos momentos de crisis. Y a veces las crisis no tienen que ver exactamente con la pérdida de un objeto paterno, o sea, la madre o el padre, sino que pueden ser otros objetos. Pueden ser relaciones, pueden ser inmuebles, pueden ser incluso trabajos, pueden ser relaciones como tal, no solamente de una persona como de noviazgo, sino también amigos completos. Puede ser el duelo de ya no estar viviendo donde antes se solía vivir, para todo. Y todas estas experiencias, pues, son muy distintas, se abordan de forma muy distinta entre las personas. Algunas pueden parecer más fuertes psíquicamente, otras sí pueden ser más fuertes psíquicamente, y otros pueden ser más débiles en cierto sentido, pero eso no implica que todos no vamos a pasar por ese proceso, sino que es un proceso que todos vamos a vivir de una u otra forma. Algunos lo van a vivir muy agresivamente, otros de una forma muy triste, otros casi melancólica, y si logran salir de eso para convertirlo en duelo y luego ir retomando sus objetos, pues perfecto. Entonces hay que estar como muy conscientes de todo lo que podemos hacer para nosotros y también para los demás, para poder contenerlos en situaciones de esta magnitud. Y metiéndonos un poco en la parte filosófica, también, para salir un poco de la parte psicoanalítica, ya regresaremos un poco después, creo que es importante también hacer un poco de ver cómo la filosofía nos hace ver o nos hace pensar sobre las pérdidas. Por ejemplo, el budismo, para el budismo el sufrimiento nace de la ignorancia respecto a la naturaleza impermanente de la realidad. El apego, o sea, esa tendencia del yo a aferrarse a lo transitorio como si fuera permanente, es lo que produce dolor. La muerte en este marco no es tragedia, sino recordatorio de una verdad fundamental. Todo lo que vivo, todo lo que es vivo, morirá. Todo lo que está compuesto de materia se desvanecerá. Todo lo nacido muere. Todo lo que se aferra termina por romperse. Hay una impermanencia de la cual tenemos que estar pues siempre constantemente conscientes. Hay una impermanencia, una insatisfacción y hay un no yo, que forman como la especie de triángulo, la triada de la existencia condicionada. El duelo, visto desde esta perspectiva budista, pues no es solo la pérdida del otro, sino una confrontación con la ilusión de permanencia del yo mismo. Cuando el sujeto llora al muerto, en realidad también está llorando la desintegración de su propia imagen en el mundo. Cuando uno ve también desde esa perspectiva la pérdida o la muerte de otro individuo, pues hace también un clic en nuestra mente, hace reflexionarnos sobre que conforme pasa cada minuto, estamos más cerca de esa inminente pérdida, inminente muerte en este mundo real. Algo también muy interesante que vale la pena estar conscientes.
Esta experiencia pues es psicoanalíticamente paralela a lo que Freud llamaba el trabajo del duelo. El yo debe aceptar que el objeto ya no está. Hay que aceptarlo. No se va a poder hacer de inmediato tampoco esperemos que se admita de inmediato, pero es algo que se debe lograr. El yo debe aceptar que el objeto ya no está, retirar su libido y reinvertirla en otra parte. Pero desde la óptica budista, la liberación no ocurre solo por desplazamiento libidinal, sino por comprensión profunda de esta impermanencia. El sufrimiento disminuye no al sustituir al objeto, sino al soltar la ilusión de que podía poseerse para siempre. En este punto, el desapego no es una frialdad a secas, sino también una sabiduría afectiva. Reconocer que amar implica perder, que lo amado no se puede retener, que por lo tanto la vida es un flujo, como en el Tao. Ya hablaremos un poco más sobre eso. Porque también Klein coincidiría hipotéticamente en esto. El duelo implica aceptar la ambivalencia, la destrucción y reparación de los objetos. La posición depresiva en la que el sujeto reconoce haber herido y amado al mismo objeto es un momento de iluminación interior semejante a la comprensión budista. Lo amado y lo perdido son uno. El dolor es testimonio del amor y solo reparando internamente puede restablecerse la paz. En términos orientales, se trata de transformar el apego posesivo en una meta, un amor benevolente que desea el bien del otro, aunque este otro haya partido. Winnicott se nos aproxima también cuando describe la capacidad de estar solo, un tema que me encantó mucho leer, porque solo quien ha internalizado un ambiente suficientemente bueno puede sostenerse sin presencia externa. Es decir, puede vivir la pérdida sin disolverse. En términos taoístas, podríamos decir entonces que ese self que se sostiene a sí mismo encarna el principio del Wu Wei, es decir, el sin esfuerzo, el fluir con lo que acontece sin una resistencia neurótica. El Tao nos enseña que el sabio no lucha contra la corriente. El duelo, en esta sintonía, es un aprendizaje de entrega. El yo deja de resistirse a lo inevitable y encuentra equilibrio en el fluir. La filosofía hindú lleva esta reflexión más lejos. La muerte no es aniquilación, sino retorno del individuo a la totalidad del Brahman, el principio absoluto. La pérdida se comprende como disolución de la forma individual en la conciencia universal. Quien muere no desaparece, sino que se reintegra. Así el duelo pues, se convierte en un acto de reconocimiento. El otro no está perdido, sino que ha sido transmutado, transformado, trascendido. Psicológicamente, psicoanalíticamente, para efectos prácticos, esto pues es una interiorización también de ese objeto perdido, que se vuelve parte del self, parte de uno. Cuando se dice que el niño puede estar solo porque el objeto está dentro, no solo está describiendo un proceso psíquico, sino una mística también de la interiorización. El otro vive en mí, no como un fantasma melancólico, sino como la presencia integrada, esa presencia de saber cuando uno ya es adulto y decir, si mis padres hubieran hecho esto, entonces yo lo hago de esa forma. Cuando se ha aprendido a vivir con ese objeto dentro de uno mismo, pues quiere decir que el objeto vive con nosotros de forma positiva, que sus enseñanzas han vivido o ya viven actualmente con nosotros. Eso es lo que significa la integración de ese objeto en el self. Por eso es que en el pensamiento oriental, el dolor ante la muerte cumple una especie de función pedagógica. Recordarnos que lo que creemos, pues, como impermanente, es decir, como algo sólido, los vínculos, las posesiones, pues realmente son solo transitorias. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, que estas interpretaciones no nos lleven a algo nihilista, sino a una compasión. Si todo muere, todo merece cuidado. Si todo es efímero, cada instante también es sagrado. Esta sabiduría pues puede traducirse también en acompañar al doliente hacia la aceptación de su impotencia y su vulnerabilidad, no como derrota, sino como una oportunidad también de apertura a la vida tal como es. Y entramos entonces ahora hacia un tema muy importante. En la teología cristiana, el horizonte se desplaza. El sufrimiento y la muerte no son solo impermanencias, sino también misterios pascuales, misterios de paso. De esta forma, el cristianismo nos introduce a una dialéctica entre la muerte y la resurrección. Lo que muere puede ser transformado, redimido, glorificado. Si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La muerte no es negación de la vida, sino su condición de plenitud. En ese sentido, el duelo no es mero desapego, sino también la esperanza activa, recordar al otro como semilla que continúa dando fruto, como memoria fecunda que transforma la existencia del que queda. Freud veía en la religión también una ilusión necesaria. Y podemos recordar en su artículo de El porvenir de una ilusión, porque allí Freud reconocía que el humano necesita dotar de sentido la finitud. Desde una lectura también un poco
¿cómo se puede decir? No tan crítica desde la perspectiva psicoanalítica, la fe cristiana cumple la función simbólica de preservar el lazo con el objeto perdido dentro de un marco trascendente. El creyente no niega la pérdida, sino que la asume en la esperanza de un reencuentro futuro. Hay una esperanza, una fe de que ocurrirá ese reencuentro, de que la muerte no es completamente real, que también puede volverse algo, en cierto sentido, un poco psicótico, el negar la muerte, pero al mismo tiempo lo que le quita ese psicoticismo es saber aceptar que el objeto se ha muerto, pero que se reencontrará en un plano trascendente. Es un mecanismo, por así decirlo, de elaboración del duelo que evita la caída en la melancolía. El objeto no se pierde absolutamente, se transforma, en este caso, como dije en algo trascendente, en una presencia espiritual. Recordando también un poco a Melanie Klein, que veía en la religión una proyección de la necesidad de reparación y amor al objeto bueno, pues puede leerse la esperanza cristiana como una forma sublimada de esa reparación. Dios es el objeto que nunca se destruye, el que sobrevive a la agresión y acoge la culpa. Dios es ese objeto completamente impermanente, o permanente, mejor dicho, es un objeto completamente permanente que trasciende y que no puede ser dañado. La fe, si la entendemos de esa forma, es la confianza en que el objeto amado va a resistir incluso la muerte. En la experiencia del cristianismo, el Cristo que muere y resucita es el paradigma de la supervivencia del objeto bueno. La madre perdida, el padre muerto, el amigo ausente, todos pueden vivir en el seno de Dios. Dios va a coger todos esos objetos que se han perdido, los va a hacer trascender. Ese sería como ese ambiente que sostiene al ser. Ese ambiente puede ser la comunidad de la fe, la comunidad de los santos, la presencia invisible del amor divino que no abandona. La teología cristiana entonces nos afirma que la muerte no tiene la última palabra, sino que cumple una función de holding, es decir, contención trascendente. Ofrece un contexto simbólico en el que el self no se siente abandonado al vacío absoluto. El creyente puede estar solo porque sabe que siempre está acompañado de esa presencia invisible. Una forma espiritual de ver el objeto es interno, que es suficientemente bueno. Podemos hablar un poco de la teología mística cristiana, o sea, podemos tomar a filósofos como San Agustín, Teresa de Ávila, estos teólogos que formaron parte de lo que es de la época de la Edad Media, que contribuyeron demasiado a lo que es la actual teología cristiana. Ellos vieron un dolor en medio de la unión con Dios. El sufrimiento para ellos no es un castigo, sino también una purificación del deseo. Al perder lo amado, el alma aprende a amar sin posesión, a buscar el amor que no pasa, que no se mantiene. Esta dinámica es análoga al proceso psicoanalítico de la desidentificación, que esta desidentificación con los objetos externos ayuda a fortalecer también el self. A aceptar las frustraciones y pérdidas ayudan a un desarrollo psíquico más pues mejor para las personas. Se pasa del amor dependiente a un amor maduro. Así se puede interpretar, por así decirlo, que la cruz, en este sentido, es el símbolo de esa travesía psíquica del duelo. Atravesar la pérdida, pero muy importante, sin perder el amor. En esta integración, entonces, el dolor ante la muerte nos está convirtiendo en un acto de conciencia, lo que revela también una estructura propia de la existencia humana. En la filosofía oriental, la respuesta es el desapego compasivo. Para los cristianos es la esperanza amorosa, pero en ambos casos, el yo aprende que no es dueño de la vida. El duelo nos obliga a aceptar la realidad, que tenemos que aprender a reparar y que se nos puede permitir crear dentro de lo vacío. La teología y la filosofía entonces amplían este proceso. El duelo nos enseña a evitar el misterio, a vivir en relación con lo que trasciende al control. El dolor ante la muerte puede considerarse también una experiencia límite, un umbral entre lo psíquico y lo espiritual. En ese umbral, el sujeto experimenta simultáneamente la disolución de las formas y la emergencia de una nueva interioridad. Experimenta su propia muerte al hacerse consciente una vez más que él también estará en esa misma situación y que provocará ese mismo dolor a los seres que lo aman. Hay un límite entre lo que está viendo y lo que está viviendo, una emergencia de su interioridad, de una nueva interioridad de su psique, y la conciencia de la finitud. Pero que esa finitud no destruye, sino que ayuda a madurar. Así el analista pues también ayuda al sujeto a sostenerse en esa frontera sin que esta persona colapse, a sostener la angustia de no ser y permitir que emerja un nuevo sentido. Así podemos ver que el duelo sin aceptación de la transitoriedad pues
no existiría, no nos permitiría que existiera una elaboración psíquica. Se requieren de ambos. Aceptar que hay una transición siempre y aceptar el duelo. Que tenemos que aprender que también hay una enseñanza de que no hay redención sin memoria, pero también sin amor. Ambos caminos, cuando se encuentran, pues nos revelan que el dolor puede ser transformado. El sufrimiento no es negado ni tampoco estetizado, sino que es atravesado. Tenemos que atravesar ese umbral para poder avanzar. Si no lo logramos atravesar, nos quedamos en ese punto en el que el objeto se ha perdido por completo y al perderlo hemos perdido nosotros. Ahí es donde llega la melancolía. El sujeto sale del duelo no siendo el mismo. Eso es clave importante. La vida nunca será la misma después del duelo. Pero también va a ser, lo que sí va a ayudar mucho es que va a ser más consciente de esa fragilidad, de eso que es tan, que se puede perder, que se va entre las manos como el agua. La persona es consciente de que puede desbordarse, que va a poder enojarse, que va a poder sentir tristeza, pero que no por eso se va a perder a sí misma. Va a ser capaz de tener una mayor compasión y también ser menos esclavo del narcisismo. Por eso el dolor ante la muerte, lejos de ser también una completa reacción afectiva, es un acto de conocimiento. Nos enfrenta al límite del yo y nos invita también a trascender esa barrera. Ese conocimiento se ve muy representado en el budismo como el nirvana, la extinción del deseo posesivo. En el cristianismo pues, se ve de la forma de la caridad, el amor que no pide posesiones como tal, un amor completamente genuino y libre de elementos materiales. Así lo vemos en psicoanálisis como una sublimación, una reparación, el crear, ser creativos frente a estos pensamientos. Pero todos estos nombres designan el mismo fenómeno, la capacidad humana de transformar la pérdida en un sentido. Así, la muerte del otro y la conciencia de la propia muerte son espejos de la estructura de la vida psíquica. El psicoanálisis, la filosofía, la teología, todos ellos convergen en una intuición común. El yo solo se encuentra plenamente cuando acepta perderse. La vida solo se vuelve plena cuando reconoce su límite. El amor solo madura cuando sabe soltar. El duelo no es un accidente de la existencia, sino su revelación más profunda. Recordando también un poco a Lacan, que el sujeto existe gracias a esa falta. El saber que nunca podremos obtener ese objeto primario, el objeto de amor primario, nunca lo volveremos a tener, pues eso quiere decir que nosotros vivimos gracias a la falta y tenemos que aceptar que gracias a esas faltas con las que vivimos, nosotros también estamos desarrollándonos mejor. Somos seres destinados a amar lo que se desvanece. Y sin embargo, a encontrar en ese desvanecimiento, algo que nos recuerda que hay algo más allá que lo mantiene eterno. Vivir no es simplemente estar biológicamente animado. Vivir significa existir como el self, como el yo, desplegar una experiencia de continuidad. La tarea como primordial del sujeto no es sobrevivir en el sentido pues, orgánico, biológico, sino llegar a existir auténticamente. Hay textos de Winnicott como Realidad y Juego o El proceso de maduración en el niño, donde Winnicott sostiene que la existencia psíquica depende de un ambiente que permita al infante ser, sin ser invadido ni exigido prematuramente. Así, Winnicott pues, habla de que no se trata tanto de vivir, sino de llegar a existir. Y a mí me causó un gran impacto cuando se lee a Winnicott y se lee que habla de una parte de la existencia donde la vida y la muerte forman parte de ese grupo, y el no vivir, que es diferente a la muerte, es como la no existencia. Una distinción entre existir, que vivo o muerto existes, pero el no existes cuando no vives, el no vivir. Es una especie de dualismo que pues, se enfrenta a lo clásico, ¿no? Al creer que el muerto no existe y el vivo sí existe. Y me recuerda también mucho una parte de la teología cristiana en cuanto a la muerte de Cristo, que se dice, pero ¿cómo muere Dios? Pero morir no significa que deja de existir, sino que simplemente no está en el plano de la vida, pero sigue existiendo. El no vivir es la no existencia, pero nos estaríamos creo que metiendo en un tema un poco más de la metafísica, en donde tendríamos que comparar quizás también lo que es la realidad contra la no realidad, contra lo vivo, contra la parte de lo que está más allá o debajo de lo que es el mundo donde vivimos y compararlo con la trascendencia y todo eso. Entonces no nos vamos a meter en eso, pero sí quería hacer como ese hincapié porque por eso me resonó mucho esta parte de vivir y morir están en la parte de la existencia y el no vivir en la parte de la no existencia.
Y esto, para Winnicott, es que hay sujetos que están vivos en el sentido físico, biológico, pero que no han logrado existir como tal. Son individuos atrapados en un falso self, adaptados, complacientes, sin espontaneidad, desconectados de su ser más íntimo. En ellos no hay muerte todavía, pero tampoco hay vida en sentido pleno. Eso es lo que es el no existir, el vivir sin existir o no vivir. Una forma de anestesia del ser, una anestesia por así decirlo ontológica, es decir, del uno mismo, porque hay una ausencia de, al no haber espontaneidad, hay una ausencia de autenticidad. La alienación del self verdadero obliga a que esté cubierto de capas de falso self. Este no vivir entonces nos aproxima a una muerte psíquica. Y esta concepción, si la ponemos en ese contexto del duelo de lo que estamos hablando, pues cuando el sujeto llega a atravesar una pérdida significativa, pues se ve obligado a confrontar la fragilidad de su existencia y a preguntarse si realmente existe o si simplemente sobrevive. El dolor puede funcionar entonces como catalizador de existencias. A veces están esas frases de que dicen, qué bueno que te duele, qué bueno que puedes llorar, qué bueno que hay esa sensación de dolor, no necesariamente un dolor grave, insoportable, pero que sí hay un dolor. Porque eso, o sea, al decir que hay una catexia, un catalizador de existencia que diga, pues quiere decir que el dolor nos hace saber que sí estamos vivos todavía, que seguimos existiendo. Y solo entonces, en la medida en que ese sufrimiento se puede aceptar y se puede simbolizar, entonces se puede decir que el sujeto se encuentra con su propio ser. La vida auténtica requiere de esa integración de la muerte como parte del existir. No tenemos que oponer la vida con la muerte, sino concebirlo en el sentido winnicottiano, concebir que son dos aspectos mismos del mismo proceso de ser. Ser es la línea entre estar vivo y muerto. Vivir implica integrar la muerte simbólica, reconocerla como parte de la vida. Cuando la muerte es negada o proyectada hacia afuera, es decir, que la eliminas completamente de tu ser, el sujeto queda atrapado entonces en el no vivir, porque no está aceptando el vivir y morir, simplemente está allí, pero no como una existencia como tal. Es una especie de pseudoexistencia, si es que eso se puede decir. Se actúa sin sentir, se logra ser o funciona, pero no está haciendo, solo está allí. Vivir a través de algo, como la posibilidad entonces de atravesar la experiencia, no solamente soportarla, no solamente estar ahí despertando y decir, ya, acabó el día, ya, se acabó, existiendo así de la nada, pues eso no es como tal una vida. Quien puede vivir sin dolor, su dolor, vivir su duelo, vivir su finitud, eso es lo que realmente que alguien exista. Por eso la importancia de hablar de estos temas, de no negarlos, no pensar que la muerte es tan mala que no es un tema que debería no tocarse. Porque increíblemente es un tema del que se habla más en las películas, en las obras, que otros tipos de temas más tabús. Y aún así, cuando ocurre la muerte frente a un ser muy cercano, generalmente intenta omitirse. Y eso también es algo terrible, porque al negar la muerte, estás negando que uno va a pasar por ese mismo camino y se niega entonces la existencia, se niega la aceptación. La muerte psíquica, o sea, el no vivir, no es el cese de la función vital, sino la pérdida de la capacidad de hacer algo, de crear, ser espontáneo, de jugar. Al negarnos y ser los no vivos, nada más, pues es aceptar que uno va a estar aquí biológicamente vivo, pero no psíquicamente vivo o bien. Eso es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta en momentos de duelo, aceptar que el dolor existe. Y bueno, cuando Winnicott define esta parte de la creatividad, del juego, el ser espontáneo, de ser creativo, pues se define también el juego como el espacio donde el ser humano puede experimentar la realidad y el símbolo sin quedar fijado a ninguno de estos dos aspectos. O sea, cuando hablaba o dije hace ratito que en muchas películas se ve la parte de la vida y la muerte en muchas obras, pues una forma en que también las personas pueden ir viendo que son cosas o eventos que existen, cosas que te permiten, pues hasta cierto punto, ir comprendiendo poco a poco sobre esas pérdidas. Por eso es que el juego, no en el sentido de jugar con cochecitos así de niños, sino el juego como ese espacio, ese ambiente donde se puede como recrear, pues permite entonces existir como tal verdaderamente. Ahí el dolor pues se interpreta como algo divertido, como un juego, como algo que pues no es tan real, entonces te permite existir.
Así el juego, pues también es una manifestación como de un self auténtico, porque hay películas que quizás resuenan más con nosotros que otras películas, situaciones, porque ya viéndolas, uno se desinhibe y puede también identificarse con algún personaje, con alguna situación, ahí se puede ser uno auténticamente. Pero la persona que no puede jugar, que no puede estar representada en esos ambientes, pues quiere decir que entonces no puede simbolizar, entonces no puede sostener la tensión entre la realidad y la fantasía. Y por eso, una vez más, decimos que se instala en el no vivir, en la muerte psíquica. Y por eso es muy importante, y hago hincapié en que es importante repetir que el duelo es que ante el duelo es importante el proceso de simbolización, que es lo que nos va a permitir volver a existir. Cuando el sujeto puede recordar, llorar, representar al muerto, hablarlo, y todo esto llevando a transformarlo en un símbolo, en algo que pueda introyectar también, entonces se vuelve posible habitar esta realidad psíquica. Ese punto pues, es esencial porque nos permite comprender la función terapéutica del dolor. Es una especie de oportunidad de poder reencontrarnos con ese ser verdadero que somos nosotros. En esos momentos de angustia, de tristeza, de depresión, pues tenemos que aceptarnos tal y como somos y quitarnos esas falsos self, esas máscaras que nos están cubriendo, para obligarnos a sentir desde nuestro interior la tristeza profunda, la angustia ante la pérdida, la conciencia de la muerte. Pueden sentirse horribles, pero no son signos de enfermedad, sino síntomas de que algo está vivo en nosotros. En cambio, el no vivir se caracteriza por la imposibilidad de sentir, por el embotonamiento, por ese, como sentirse así apretado emocionalmente, por querer anestesiar esos sentimientos. Por eso ocurren momentos de gran dolor que muchos pueden decir, es que no siento nada. El no sentir nada es el territorio del no vivir, donde la defensa contra el dolor se ha congelado. Y la filosofía oriental encuentra una respuesta a eso. El budismo enseña que la verdadera vida es conciencia plena, presencia despierta. Pero el no vivir es una conciencia, una existencia inconsciente, una no conciencia, que está dominada por el deseo y el apego. Quien no acepta la impermanencia, quien niega la muerte, está viviendo dormido. En un sueño donde no es posible morir, donde no es posible sufrir. Eso es el no vivir. La iluminación consiste precisamente en despertar a la realidad de la muerte y del cambio. Y en esa conciencia surge la vida auténtica. Así como Winnicott dice que el niño solo puede existir cuando el ambiente le permite ser, el budismo dice que el ser humano solo puede vivir cuando deja de luchar contra la impermanencia. Y en ambos casos, la negación de la muerte es negación de la vida. El taoísmo, también es importante mencionarlo, que me encanta mucho esta parte del taoísmo, del flujo, pues se dice que la persona que realmente sabe vivir en el mundo está viviendo en armonía con los ciclos naturales, y esos ciclos naturales implican nacimiento y muerte. No teme a la muerte porque sabe que forma parte de ese ciclo. El que se aferra a la vida termina perdiéndola. El que se entrega a la muerte vive entonces en plenitud. El que se aferra a la supervivencia externa, o sea, al falso self, no existe realmente. El que acepta este flujo de existencia con su dolor y su pérdida accede a la vida interior. Aquí, complementando entonces con la teología cristiana, con el amor a Dios, vivir pues no es solamente existir, como ya dije, biológicamente, sino participar en la vida divina. Por eso Jesús nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta vida en abundancia no significa una ausencia de muerte, sino vida que pasa a través de esta muerte y entonces la está transfigurando para trascenderla. Cristo no evita nunca la cruz, sino que la atraviesa, acepta que tiene que pasar por ese camino. Nos está enseñando que tenemos que pasar por la muerte para poder, pues, renacer, en su caso, resucitar ya trascendidos. Así, pues, hay una especie de teología, si se puede decir, del sufrimiento como condición del ser. No sufrir en el sentido masoquista, sino sufrir para comprender nuestras emociones y aceptar que estamos vivos. El sujeto solo llega a ser plenamente o pleno cuando puede atravesar ese vacío sin perder ese sentido de continuidad. La muerte no es lo opuesto a la vida, sino su culminación, su revelación, pues, última. El sujeto que existe es aquel que puede habitar el vacío sin desintegrarse. Y aquí la muerte representa el vacío máximo. El duelo está lleno de experiencias, el lugar donde el ser pierde, prueba y mejora su capacidad de existir sin el objeto. Cuando ese proceso fracasa,
entonces el sujeto cae en el no vivir. Una melancolía, un cinismo, una despersonalización, incluso una psicosis de duelo. Cuando el proceso se integra, es cuando surge esta existencia más profunda. Un ser que ha atravesado esta muerte y ha sobrevivido, regresa más auténtico que antes. Y bueno, también Freud ya lo había planteado en Más allá del principio de placer, un video del cual ya valdrá la pena realizar en el futuro, evidentemente. El artículo pues, nos habla de un retorno a lo inorgánico, cuando empieza a plantearnos la idea de pulsión de muerte, pulsión de vida, la idea pues, del retorno a esa parte de la estaticidad, ¿no? Una especie de equilibrio. Y Winnicott lo reformula con el impulso, el deseo de no vivir, que puede ser una defensa ante la experiencia traumática de existir sin ese sostén, sin ese holding. Y cuando el ambiente no resulta suficientemente bueno, muy importante ser suficientemente bueno, como ya he repetido otras veces, pues la vida se vuelve una amenaza. El sujeto se refugia en el no vivir como estrategia de supervivencia psíquica. De ahí que, pues muchas veces en el análisis se ofrece un ambiente de confianza que permita al paciente volver a vivir, por así decirlo, experimentar su propio ser en presencia de un otro que no lo va a aniquilar ni lo va a invadir, en términos más prácticos, que no lo va a juzgar. Y en términos espirituales, eso recuerda a la acción de la gracia, la presencia amorosa que no impone ni abandona, sino que sostiene al ser humano. Así, esto adquiere pues resonancias del orden sacramental. La gracia es el ambiente suficientemente bueno de la existencia espiritual. Dios no anula la libertad del ser humano, pero le ofrece un sostén. Así, existir plenamente es sentirse real. Y en ese sentido es vivir en Cristo. La plenitud del ser no va a excluir la muerte, eso es muy importante, sino que la va a asumir como algo transitorio. Eso es algo que quiero hacer mucho hincapié, porque lo vemos en la filosofía, lo vemos en el psicoanálisis y lo vemos en las teologías, tanto cristianas como orientales. No podemos negar algo que sabemos que existe en la naturaleza y que va a terminar ocurriendo tarde o temprano. El no vivir, eso sí sería la negación del misterio, de la huida del dolor, la clausura del self en su falsa autosuficiencia. Y en la filosofía o teología oriental, ese no vivir también se puede traducir como la ignorancia, vivir inconscientemente. No inconscientemente desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, no la inconsciencia como la fantasía, sino inconscientemente en el deseo de no querer aceptar la realidad, resistiéndose a toda esa parte externa del mundo. Es como si se hablara de un pecado, de cerrarse al amor, de vivir sin gracia, de habitar el mundo sin una esperanza real. La salida siempre va a ser el despertar a la presencia, a la conciencia, a la interdependencia, independencia y al amor. Por lo tanto, se dice que entre la vida y la muerte se encuentra siempre el existir contra el no vivir. Esto se traza desde una perspectiva como filosófica del ser humano, que se busca trascender la biología y lo moral. Existir, en este caso, se puede ver como una conquista, no simplemente un dato biológico, no simplemente una especie más, es un auto que nos presenta como una autenticidad frente a la nada, la destrucción. Y la muerte, el duelo y la pérdida no son interrupciones de la existencia, sino pruebas de su autenticidad. Quien puede perder y seguir siendo, quien puede amar y dejar ir, quien puede sufrir sin anestesiarse, esa es la persona que existe realmente. Y así podríamos decir que para Winnicott vivir es continuar siendo real en presencia de la muerte. Y esta afirmación es en realidad de una gran profundidad filosófica y teológica. Estamos hablando de una parte que nos hace conscientes de esta mística, donde la verdadera vida es la que pasa por la muerte, como mencioné antes, para resucitar. La iluminación es el despertar del yo que acepta su disolución. Y el ser verdadero es el que puede sostener su continuidad, incluso en la pérdida del objeto. Y en ese cruce se revela una verdad que atraviesa todas las tradiciones. Morir y vivir no son opuestos, sino dimensiones del existir. El dolor ante la muerte no solo nos recuerda que la vida es finita, nos recuerda que la única vida auténtica es aquella que se vive sabiendo su finitud. El no vivir, una vez más, es negar esa verdad. El existir es abrazar esa verdad. El ser humano descubre algo que no muere, la capacidad de amar, de simbolizar y finalmente de trascender. La experiencia de la pérdida y la orfandad son para el ser humano, para nosotros, una de las mayores pruebas de nuestra estructura psíquica. Es una prueba que nos obliga a probar nuestro mundo relacional, nos invita y nos prueba a conocer cuál es nuestra capacidad de simbolizar, nos invita a conocernos o a probarnos también sobre cuál es nuestro nivel de contención y de apertura a ese misterio existencial
que pues nos ha ido rodeando desde hace años, desde hace siglos, desde inicios de la humanidad. Y esta idea de querer cambiar, bueno, no querer cambiar, sino querer integrar no solo la idea psicoanalítica, sino estas ideas filosóficas, teológicas, reflexivas, pues nos permiten no solamente mitigar el daño, el dolor en la mente, sino convertir la pérdida en una fuente de sentido, creatividad y una relación auténtica. Y por eso quisiera nada más retomar la parte del, ¿cómo se dice?, de los primeros auxilios psicológicos. Pues, ¿cuál es el enfoque que podemos o sería recomendable seguir? Pues es muy importante escuchar el conflicto. Eso es lo más importante. Debemos de estar atentos a cómo la persona en duelo pues puede tener estas fantasías de ataque, destrucción, inseguridad, así como las idealizaciones y negaciones. También tenemos que crear un ambiente de holding a la manera de una sesión que permita ofrecer ese ambiente contenedor, estable, lo que permita que el sujeto viva esa pérdida sin colapsar. Es decir, que tenga un duelo normal, que pueda desarrollarse en caso de que tenga un holding interior, lo podamos traer a la mesa, traer al diván y podamos contenerlo y que la persona pueda hablar y simbolizar. Y también podemos trabajar con algo llamado esta narrativa de la pérdida, la esperanza, que es como una especie de intentar retirar la libido del objeto perdido y reorganizarla en el yo. Esto se puede trabajar explorando el vínculo con el objeto, una inversión libidinal, recursos internos, reelaboración de la propia vida y poder facilitar esa transición hacia nuevas inversiones libidinales, nuevas relaciones y nuevos sentidos del yo. Estos pasos no son pasos que se puedan ejecutar en un solo día, en una sola hora, en una sola sesión, inmediatamente. Son pasos que se van a tener que ir trabajando a lo largo de las diferentes sesiones y que no solo se tienen que trabajar en una terapia, sino que se tienen que trabajar en el ambiente mismo de las personas que están sufriendo estos problemas, estos dolores, estos duelos. También es importante hacer una intervención adecuada ante un duelo complejo y prolongado también. O sea, si ya se lleva varias semanas o meses que se ha estado viviendo este dolor y no se ve un avance real, pues también hay que ver qué es lo que no está dejando que fluya, qué es lo que está bloqueando la mente en estos casos. O sea, es muy importante que esta intervención también se pueda combinar con unas terapias muy específicas con respecto al manejo de duelos. También se puede hacer evaluaciones de apego, de la historia temprana del paciente, intervención también sobre estos objetos internos que pueden estar gravemente dañados y que por eso estas personas no pueden avanzar y promover el fortalecimiento del self verdadero. Y muy importante también considerar la cultura, los rituales, la comunidad, todo lo que rodea a esta persona, porque de nada sirve que una persona llegue a una sesión y hable del duelo si en la comunidad puede pasar algo completamente distinto. Se puede incluso negar esa pérdida y eso puede también provocar conflictos de ambivalencia, de confusión a estas personas. Los estudios recientes de hecho enfatizan que la forma de perder, el ritual de despedida y el entorno social tienen un impacto significativo en cómo el duelo se va elaborando. Se destaca mucho que la mente, cuerpo, cultura, o sea, estos tres artefactos, mente, cuerpo y cultura, están entrelazados. La clínica debe contemplar no solo lo individual, sino también los contextos sociales. De esta forma, podemos entender mejor por qué algunas personas transitan el duelo de una forma y otras de otra forma, siendo estos como los mismos tipos o los duelos frente al mismo tipo de pérdidas. Entonces, muy importante. Y en el caso de los niños, la experiencia de orfandad requiere, de hecho, una sensibilidad clínica muy particular y nada más hablaré sumeramente sobre este tema del que tengo muy poca experiencia, o sea, sabemos que entender que se introducen rupturas de contención en estos niños que pierden a sus objetos a sus objetos de amor, o sea, a sus padres. Y las ausencias tempranas pues también generan una enorme vulnerabilidad en el self que está de hecho en formación todavía. O sea, no estamos hablando de un self que se está destruyendo, sino que no se ha terminado de formar y ya fue destruido. Entonces, es muy importante entender y hacerles saber a los niños que la ansiedad es normal, que puede haber sentimientos de culpa, entender que puede haber somatizaciones y entender que puede haber ideas suicidas también. A veces los grupos de apoyo pueden también ayudar bastante para este tipo de personas, ¿no? O sea, tanto ser un buen contenedor individual, como también permitir que el niño tenga un grupo de apoyo, es decir, que tenga familia, que tenga amigos, tener un grupo muy sólido, muy fuerte, que también lo apoye en este proceso de duelo. Hay un estudio que se llama The Traumatic Grief in Young People in Sub-Saharan Africa, donde indica que
que la autoestima y apoyo comunitario, de hecho, son factores de protección frente al duelo traumático en contextos de este estilo. Y podemos entonces también plantear algunas ideas o implicaciones clínicas sobre qué se puede hacer. En primer lugar es reconocer la ruptura de contención. Esa es muy importante y creo que es tanto importante para niños como para adultos, es reconocer que algo realmente se ha perdido, que algo se ha roto. Si un niño queda huérfano o sin cuidante confiable, su ambiente de holding se va a fracturar. El terapeuta, el programa de intervención o donde esté el niño, se debe actuar como un holding sustituto, facilitando la presencia estable, una contención, un holding emocional que pueda incluir relaciones de mentoría, figuras de referencia consistentes y estructuras terapéuticas estables. Hay que trabajar también con los objetos dañados. No solo tenemos que pensar en pérdida de cuidador externo, sino también qué fantasías se están activando dentro de los niños. Persecución, culpa, por pensar que fue su culpa por lo que pasaron esos eventos. Puede haber daños a los objetos, cómo se está comportando frente a objetos que tal vez representan a esas figuras que se han perdido. Se debe facilitar entonces esa expresión simbólica. Entender estas fantasías y dejar que el niño las pueda expresar, ya sea a través de juegos, de narraciones, una especie de reparación interna, hacer dibujos, crear historias donde esté la mamá, el papá, preguntar casos hipotéticos si estuviera aquí, facilitar fantasías de que el cuidador, ¿qué está haciendo? O sea, promover fantasías que puedan responder a esas preguntas hipotéticas. De aceptar o a darle a entender al niño que es aceptable, pues también extrañar, o sea, que es válido extrañar, que es válido estar tristes. Entonces, eso es muy importante para que el niño pueda también simbolizar y saber que es en un lugar seguro donde pueda intentar expresarse, explayarse, poder sacar toda esos sentimientos que pueden estar abrazándolo y congestionándolo. Es cierto que es probable también, como muchos adultos, muchos niños puedan quedarse callados, quedarse mudos, tanto somáticamente como simbólicamente, que no quieran hablar mucho, que hagan respuestas cortas, pero hay que promoverles ese saber, promoverles ese simbolismo y promoverles que se hable del tema, no negarlo, no esconderlo, porque tarde o temprano el tema tiene que salir. Y sale más pronto también podremos ayudar a estos niños a que puedan trabajar en esa orfandad, pérdida o duelo de objetos. Por lo que nos lleva al siguiente punto, que también es muy importante, la intervención temprana. Eso es muy importante, ya que se sabe que los huérfanos corren mayor riesgo de dificultades psicológicas si no se reciben apoyos en el tiempo necesario. Entonces, también muy importante que se tienen que afrontar. Se debe crear espacios de juego y de simbolización, como ya mencioné antes, esto que va muy de la mano con Winnicott y con Klein. Se deben utilizar intervenciones basadas en juego a veces y conocer también mucho el contexto del niño, conocer el contexto de cómo se está desarrollando el niño para pues también poder, ¿cómo se dice? Pues contener de forma correcta, intervenir de forma correcta y utilizar las herramientas correctas. Como dije, dibujar, jugar, contar historias, a veces escuchar si el niño tiene un sueño, qué ha hecho el niño, qué actings tiene, etcétera. Todo ese tipo de elementos pues también son muy importantes. Y tener una formación entonces también de cuidadores o mentores terapéuticos que puedan apoyar a los niños. No dejar que toda la responsabilidad caiga sobre una persona, sino que tengan esos grupos, que tengan esa familia que pueda apoyarlos para que tengan pues crecer suficientemente bien y tener pues poder desarrollar psíquicamente mejor su mente. Pues finalmente la integración, este tipo de conjunciones entre la parte pues cultural, la parte ritual, la parte psicológica, psicoanalítica, pues nos van a permitir que también las intervenciones terapéuticas no solo se limiten a intentar volver al estado anterior, sino que buscamos que se promueva una nueva manera de habitar la vida tras la pérdida. Comprender que esto es algo normal, que el dolor es normal, que va a ser muy doloroso, que los tiempos no son establecidos de cuánto tiempo tienen que durar estos procesos, pero sí se tiene que saber también que la vida no vuelve a ser la misma después de esas pérdidas. La persona no vuelve a ser la misma. Hay cambios. Si todo sale bien, hay un buen desarrollo, un buen crecimiento psíquico, mental, tras estos eventos. Y por eso es muy importante que las personas sepan que esto tiene que ser normal, que hay sentimientos, que hay fantasías, que hay culpas, que hay emociones, que se pueden sentir de 1000 formas y que esas son normales. Y hablándolas y yendo a la terapia, acudiendo a ese tipo de ayuda, pues
Esos duelos pueden convertirse en experiencias que ayuden a la mente y no que terminen en un hoyo, en una melancolía, en una depresión. De aquí que tenemos que promover estas condiciones también. Apoyar siempre a esas personas que más lo necesitan en estas situaciones que requieren alta contención, que requieren saber que el mundo, aunque se haya derrumbado para ellos, no se ha derrumbado completamente para toda su vida. Muchas gracias por escucharme en este apuntes de psicoanálisis y nos vemos en la siguiente recomendación o análisis. Hasta la próxima.